Muchos han sido víctimas del fracaso. En algunos casos, las personas que han experimentado, que han tenido un encuentro con el mismo, muchos no han podido levantarse nunca más de él. Hemos notado personas que han caído en profundas depresiones al punto de que han dejado y han abandonado los propósitos de su vida. Pero por el otro lado encontramos a otras personas que, a pesar de haber fracasado, se levantan con más ímpetu, con más fuerza y consiguen ser personas exitosas en la vida. En este día estaremos desarrollando el tema "Un fracaso no te convierte en un fracasado", que será aquí en este tu programa Camino a la Excelencia, que comienza ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga, vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, le damos la bienvenida a este su programa Camino a la Excelencia. Siempre es un privilegio poder llegar hasta su casa, lugar de trabajo o donde quiera que nos esté viendo. Aprovechamos para saludar a toda la gente hermosa de este estado de Minnesota y también de lo que es Panamá, España y otros países donde puedan estar conectados a esta sintonía. En estas oportunidades deseamos desarrollar un tema que creo que es sumamente pertinente y a la misma vez de actualidad para todos aquellos que nos están viendo en esta oportunidad. Me refiero al hecho de que un fracaso no te convierte en alguien fracasado. Definitivamente estoy convencido de que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos tenido que topar con la experiencia de darnos cuenta de que un día fracasamos en algo que hemos emprendido con mucho esfuerzo, con mucho ahínco, con mucha determinación. Ante esta situación, muchas personas reaccionan de manera adversa. Vamos a ver personas que van a reaccionar de distintas formas. Algunos se sumen en profundas depresiones, algunos se rinden en la vida, algunos no pueden avanzar, algunos permiten que ese fracaso se convierta como un ancla en sus vidas que no les permite emprender ninguna otra cosa. Sin embargo, encontramos a otras personas que, a pesar de tener experiencias similares como las que he descrito anteriormente, se sobreponen, salen adelante y terminan por convertirse en personas sumamente exitosas. Pero la pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los fracasos? Por lo general siempre estamos acostumbrados a escuchar que en la vida cristiana hay victoria, que no hemos sido creados para el fracaso ni para la derrota. Y en algunos casos asumen que cuando una persona fracasa es porque Dios no está con él o porque el Señor no deseó que tal empresa se llevara a cabo o se realizara. Pero vamos a ver a la luz de la Escritura qué nos dice el Señor acerca de este interesante tema. Y en el día de hoy vamos a estar tomando como base la vida del rey David. Cuando yo me puse a estudiar acerca de este tema, un día en la mañana muy temprano oraba al Señor y el Señor me dejaba sentir cómo alguna gente ha fracasado, pero que a pesar de todo, de que alguien haya tenido un estrepitoso fracaso en su vida, no es significado, no es sinónimo en ninguna manera de que la persona es un fracasado o una fracasada. Y vino a mi mente, a mi corazón, la historia del rey David. Pero antes de eso, yo quisiera definir en una breve definición cómo pudiéramos nosotros interpretar o definir el fracaso. Fracaso es un resultado adverso o contrario al que se espera. Una persona que fracasa es alguien que obtiene un resultado en algo que emprende contrario a lo que él esperaba hacer, completamente adverso a lo que él esperó el día que comenzó con esta empresa. Pero yo quiero destacar en esta oportunidad, tomando como base la vida del rey David, descubrí que David tuvo al menos 6 fracasos en su vida, de lo que se conoce o de lo que se registra en las Escrituras. Y encontré que el primer fracaso de David ocurre en 1 Samuel capítulo 25, donde el primer fracaso de David estribó en cuanto al manejo de la ira. La palabra de Dios dice de que David, mientras huía del rey Saúl, llegó a cierto lugar y allí había un hombre llamado Nabal, el cual era un hombre riquísimo, tenía muchísimo ganado de ovejas y ciertamente pues David tenía una gran pasión por este trabajo
De ahí fue donde Dios lo llama. Él tuvo grandes experiencias mientras cuidaba ovejas y él sabía perfectamente cuán sacrificado era este oficio. Dice la palabra que este hombre Nabal tenía personas, empleados, los cuales cuidaban de sus rebaños y David creó una bonita relación con ellos, al punto donde él se convirtió como una especie de ayudante o un guardián de aquellos pastores y de sus rebaños. Los guardaron todo el tiempo, protegieron sus rebaños, sus ovejas, en fin. A fin de cuentas, ninguna cosa ellos perdieron. David colaboró con Nabal, pero llegó un momento, el tiempo del esquileo de las ovejas, cuando era el momento donde se cortaba la lana a la oveja, y ese era el sinónimo o lo mismo que cuando un agricultor recoge su cosecha, pues el esquileo de las ovejas vendría a ser algo similar, pero en este caso con los pastores. Era una fecha, una época muy especial de festividad, de alegría. Los que habían colaborado, trabajado en el cuidado de las ovejas eran bonificados, había alegría, había fiesta, era el resultado de mucho trabajo y por fin se podía ver esos maravillosos resultados plasmados en la vida de la gente. Cuando David se da cuenta de que Nabal está en esta festividad, le hace un acercamiento y le pide que por medio de 10 jóvenes que estaban con él, que les enviara cualquier cosa. Era algo común, era algo prácticamente cultural, se veía en todos los pastores y era muy común que esto se diera entre pastores y los dueños de los ganados, de los rebaños. La Biblia dice que Nabal maltrata a David de tal forma que David entra en una terrible ira, y en la ira que David enfrenta, dice la palabra que él decide ir a casa de Nabal a acabar, literalmente a exterminar con todo ser vivo que hubiera en aquella casa. Y vemos ahí que eso es una verdadera manifestación de ira, y la ira es una falta de control y la falta de un dominio propio. Vemos que el primer fracaso que se registra en la vida de David es el fracaso de cómo manejar la ira. Los que somos lectores o estudiosos de la palabra sabemos que Abigail, la esposa de este hombre, se apresura, sale a su encuentro y logra refrenar la ira de este hombre. De eso se ha predicado muchísimo, se ha enseñado muchísimo, pero lo que sí quiero enfocarme en esta hora es que el primer fracaso que se registra en la vida de David es un fracaso en cuanto al manejo de la ira. Y esa es una de las cosas que mucha gente que me está viendo en esta oportunidad probablemente están experimentando. Gente que va a la iglesia, gente que lee la palabra, pero de alguna manera están teniendo arrebatos de ira, estallan en ira muy fácilmente, y eso te está trayendo serios problemas en tu trabajo, serios problemas en la congregación donde perseveras, serios problemas en tu matrimonio, tu relación con tus hijos, en fin. Es importante entonces que podamos destacar que nosotros no debemos fomentar el fracaso, pero Dios tampoco quiere que tú fracases. Hay esperanza para aquellos que están enfrentando este tipo de situaciones, y al final de este programa vamos a estar dando algunas respuestas a cómo sobreponernos de un fracaso. Pero el segundo fracaso que yo encuentro en la vida de David es el fracaso que aparece en 2 de Samuel capítulo 6, verso 6, donde se relata la historia que David desea traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Como todos sabemos, en una ocasión, en un periodo donde estuvo el profeta Samuel y Elí, Ofni y Fines, que estaban interactuando juntos en aquella temporada, el arca fue tomada, el arca fue llevada a la tierra de los filisteos. Allá estuvo cierto tiempo hasta que fue devuelta por los filisteos cuando ellos hicieron una carreta, un carro nuevo tirado por animales, por vacas en este caso, que fueron y devolvieron literalmente el arca al territorio de Israel. La Biblia dice cuando David asume el trono después de la muerte del rey Saúl, David, apasionado por la presencia de Dios, él deseaba traer el arca de vuelta, pero ¿qué sucede? David no consultó a Dios ni consultó a los hombres experimentados de Dios en cómo manejar esto. La palabra enseña que él entonces subió el arca e imitó el estilo de los filisteos. Él construyó también un carro nuevo y comenzó a poner animales que tiraran de la carreta, y subió el arca sobre la carreta con el fin de transportarla hasta Jerusalén. Todos conocemos lo que sucede. La Biblia dice que Usa, el amigo de David, fallece por causa de que tocó de manera precipitada con sus manos el arca, porque el arca parecía que se caía, y él la toma queriéndola sostener, y Dios
acaba con él, termina con él, y la palabra dice que aquello fue un terrible fracaso. La fiesta terminó, la música se acabó, los preparativos que habían para recibir el arca en Jerusalén fueron suspendidos, y qué peor fracaso que ese. Hay mucha gente que ha tenido, el fracaso que han tenido es en el mal manejo de la presencia de Dios. Muchas veces Dios ha querido llegar a usted, a tocarle, bendecirle, pero de alguna manera usted por ignorancia o por la irresponsabilidad de no documentarse acerca de las cosas de Dios, un día Dios te ha dado una tremenda bendición, Dios te ha hablado, Dios te ha ministrado, Dios te ha hecho grandes promesas, pero literalmente la presencia de Dios se va de tu vida como el agua entre los dedos. Así, mis amados, vemos en este caso de David, el segundo fracaso de David es en cuanto a lo que es el fracaso de traer el arca del pacto de Dios a Jerusalén. El tercer fracaso, que es un fracaso muy común que ocurre en tantas personas, me refiero al fracaso en la vida moral. La Biblia dice que David en una ocasión pues observa, lo primero es que David está desubicado, está en un lugar, en el lugar equivocado a la hora equivocada. La palabra relata claramente en 2 de Samuel capítulo 11 del verso 1 en adelante, que en el tiempo en que salían los reyes a la guerra, David estaba en su casa, descansando, mientras sus hombres peleaban sus batallas. David era un hombre tan exitoso en el ámbito militar y preparó tan bien a su gente que llegó un momento en el cual él no tenía necesidad de salir a las guerras. Este tiempo, este periodo de ocio, provocó en él que diera lugar a cosas que de otra manera él no hubiera dado lugar. La enseñanza que se desprende de esta historia es que muchas veces las tentaciones llegan a nuestra vida cuando muchas veces no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y en los tiempos de ocio son tiempos en los cuales la gente está sumamente vulnerable a las tentaciones. Por eso cuando vemos que las personas se involucran en el asunto de no trabajar mucho, enseguida en esta generación lo que vemos es que se ocupan demasiado de lo que es el teléfono, redes sociales, comenzar a curiosear por el internet, y de ahí surgen tremendas situaciones que pueden atar permanentemente la vida de una persona. En el caso del rey David no habían todas estas cosas que describimos hoy, pero sí notamos que David se da cuenta que hay una mujer muy atractiva que se está bañando a la orilla del río, y todos conocemos la historia. David la manda a llamar, David comete un terrible pecado con esta mujer, y ¿qué vemos en la vida de David? Un fracaso en lo que es su vida moral. Mucha gente que me está viendo está experimentando situaciones similares, donde a pesar de que iban bien en el camino del Señor, pero les surgió algo en el camino que los ha detenido, que los distrajo, y han fracasado en esta área tan importante de la vida cristiana. Pero no quiero que se retire, quiero que se quede. Vamos a hacer una pequeña pausa para un corte comercial. Regresamos en un segundo con más de este interesante tema. Un fracaso no te convierte en un fracasado. Usted está viendo Camino a la Excelencia. Regresamos en un momento. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Usted ya puede adquirir los libros del pastor Luis Rivera: El Avivamiento, tomos 1 y 2, El Llamado de Dios, El Ministerio de la Liberación, Venciendo a la Tentación, y su más reciente libro, Servicio con Excelencia, donde usted aprenderá a servir de una manera muy eficaz. Adquiera sus libros ahora llamando al teléfono que aparece en pantalla o enviándonos un correo a luisriverapoder@gmail.com. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, qué bueno que aún continúa en la sintonía. Estamos desarrollando en este programa Camino a la Excelencia un tema sumamente interesante, y es que un fracaso no te convierte en necesariamente alguien fracasado, a quien podamos llamar fracasado. Hemos tocado 3 aspectos muy importantes basados en la vida del rey David, y vimos el primer fracaso como el fracaso en cuanto al manejo de la ira. Segundo, fracasó en cuanto a traer el arca del pacto de Dios, retornarla al territorio de Israel, que eso sería un fracaso en cuanto al manejo de la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? Esa administración de la presencia de Dios en nuestra vida. Número 3, nos quedamos
que fracasó en lo que es el ámbito moral, cuando dice la palabra que David tomó a Betsabé, siendo esposa de otro hombre, la tomó por mujer para él, tuvo intimidad sexual con ella, en un caso de inmoralidad. Entonces, el punto número 4 que debemos desarrollar, tomando como base la vida del rey David, en cuanto a lo que es un fracaso, alguien que fracasa, pero que no se va a quedar fracasado, sino que se va a levantar. El cuarto fracaso sería, David fracasó como amigo. Hay mucha gente que me está viendo aquí en que, a pesar de estar en la iglesia y ser personas que, ¿verdad?, tenemos relaciones, la gente de las congregaciones o gente que tal vez ni siquiera es cristiana, que está viendo esta programación, ha tenido un problema en que sabemos que le hemos fallado a gente en algún momento dado de nuestra vida. Hay hombres que le han fallado a sus amigos, hombres que le han decepcionado tal vez a un compañero de trabajo, no hemos sido del todo leales en algunos aspectos de nuestra vida, pero la vida del rey David es literalmente, creo que es uno de los escándalos, de las cosas más escandalosas que se pueden registrar que un hombre de Dios jamás haya cometido en la Escritura. Y me refiero a que David no supo ser amigo. David tenía entre sus más fieles colaboradores a un hombre llamado Urías, precisamente el esposo de esta mujer que se bañaba en el río. Él, ¿verdad?, era uno de los más fieles colaboradores, y David no supo valorar su amistad. Más pudo la pasión, la codicia, la lujuria que gobernó su ser en ese momento dado de su vida, que lo llevó al punto de no valorar la fidelidad, la amistad y la lealtad que este hombre Urías tuvo para con él toda la vida. Fue tal, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, la traición, el descaro que David cometió en contra de este hombre llamado Urías, que David planea, conspira para asesinarlo, y dice la palabra que lo hace por medio de Joab, e irónicamente le entrega la carta que daba la orden de cómo debía él ser muerto en el campo de batalla, dejarlo solo, adrede, en el campo de batalla para que muriese, la manda con el propio Urías. Es impresionante hasta qué punto puede llegar una persona cuando permite que las pasiones y las concupiscencias de la carne lo gobiernen, que lo puede llevar a fracasar y a decepcionar y a defraudar a los mejores amigos, las personas que más nos han bendecido en la vida. Tal vez usted que me está viendo en esta oportunidad es alguien que le ha fallado a su familia, le ha fallado a su cónyuge. Tal vez usted, si es una dama, se ha involucrado tal vez con el esposo de una íntima amiga suya. Las estadísticas no mienten y se destaca que muchas de las infidelidades se dan con personas del mismo círculo. Tal vez tu amiga que te ha confiado tantos secretos, tantas cosas de su hogar, que ha compartido como una hermana contigo, y hoy tú has permitido que esto de alguna forma lacere lo que es la buena relación con esta amiga, o viceversa en el caso de un varón que muchas veces un jefe que abusa de su posición para tomar ventaja con la esposa de un empleado, o viceversa, puede ser al revés también. Es importante que entendamos que esto debemos considerarlo como un terrible fracaso, el fracaso en la amistad. Pero ciertamente hay esperanza para toda persona que me ve, y hay posibilidad de restauración en Cristo Jesús. La quinta cosa, David fracasó, el quinto fracaso, David fracasó en cuanto era lo que es su actitud humilde, su humildad, la humildad que debe de haber en el corazón de todo hombre de Dios. La palabra dice que David, en su momento de mayor gloria en el reinado, dice la Biblia que él decide hacer un censo, contabilizar la población. La palabra es clara que, incluso dirá usted, ¿qué de malo puede tener eso? La Biblia está llena de censos. Encontramos que en las batallas, encontramos en los milagros de Jesús, encontramos en todas las conversiones que había en el Nuevo Testamento, fueron contabilizadas. No es pecado contar la gente, pero lo que se desprende de esta historia es que se deja ver claramente que David, lo que lo mueve a hacer este censo no es como una manera de tal vez tener organización en su reino, sino lo que lo motiva es un espíritu de vanagloria. Joab quiere impedirlo. Joab puede ver que David no está moviéndose con un corazón limpio para hacer esto. Joab quiere estorbarle, pero dice la palabra que más pudo la palabra de David y la autoridad de David que lo que Joab sugería. Y dice la palabra que esto provocó que mucha gente del pueblo, Dios lo castigara, y mucha gente en aquellos días falleció
por causa del pecado de David. Hay veces que fracasamos en el ámbito del orgullo. Mucha gente que Dios ha bendecido. Yo conozco gente que Dios ha bendecido impresionantemente. Gente que vienen de los estratos sociales más bajos y vemos que con el pasar del tiempo Dios los bendice, los posiciona en lugares extraordinarios y en algunos casos hemos notado cómo personas su carácter cambia, su forma de ser cambia, la manera de relacionarse con los demás cambia y obviamente están siendo de alguna forma influenciados por un espíritu de orgullo. Pero quiero que sepas en esta hora que ese espíritu no te va a llevar, no te conducirá a ninguna cosa buena, sino antes bien te llevará a un atraso, un retraso, perderás gente importante en tu entorno, gente que son claves en tu desarrollo y por causa de esa actitud orgullosa. La palabra dice en el sexto aspecto que David fracasa, el sexto fracaso de David es el fracaso asociado a la paternidad. Encontramos que todos conocemos, es uno de las partes o de los sucesos o de las temporadas de David que más se predica, creo que en todas las iglesias del mundo. Y es el periodo donde Absalón, tanto Absalón y posteriormente Adonías se rebelan en contra de David, pero no eran cualquier rebelión, no era la rebelión de un hijo que tal vez no quiere obedecer a un padre. En el caso de Absalón, era una rebelión al punto que Absalón conspiró para asesinar a su padre infructuosamente, claro está, pero en el deseo de Absalón estaba el deseo de asesinar a su padre. Adonías posteriormente, estando David en vida, quiere usurpar su trono. ¡Qué terrible! Una de las cosas que muchas veces más nos duele a nosotros es poder darnos cuenta que este fracaso está en la vida de tantas personas. De alguna u otra forma, notamos que hoy los hijos de muchos de nosotros no están alineados ni a la visión, no están alineados ni al servir al Señor, no están alineados en muchas cosas de su vida y hoy posiblemente puede ser el resultado tal vez de una decisión unilateral de los hijos que son personas con una libre albedrío, pero en algunos casos muchas veces son por producto de no haber ejercido una paternidad. La pregunta que usted se hace en esta hora, ¿habrá esperanza para alguien que haya fracasado? ¿Habrá esperanza para una persona que haya cometido tantos errores en la vida? Alguien que tal vez posiblemente 1, 2, 3 o tal vez los 6 ejemplos que hemos dado, tomando como base la vida del rey David, ¿cualificas tú? Alguien que parecería que para él no hay esperanza. Sin embargo, yo quiero decirle a usted en esta hora que para usted hay esperanza. La palabra de Dios enseña que David, a pesar de todos estos estorbos que tuvo en la vida, de todos estos fracasos que tuvo en la vida, David pudo levantarse, David pudo superarse. La palabra de Dios testifica que David, al final de sus días, murió en edad muy avanzada. Dice la palabra que también murió lleno de días, que se traduce como edad muy avanzada, y extremadamente rico y poderoso, y murió en su casa y murió en paz. ¿Qué te quiero decir con esto? Con aquellas riquezas que Dios le dio a David, se hicieron los preparativos para lo que posteriormente se construyó por medio de Salomón, aquella portentosa casa que se edificó, donde la gloria de Dios se manifestó en determinado momento. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero que reflexiones en esta hora y te des cuenta de que probablemente usted es alguien que se siente abrumado por los fracasos de la vida, alguien que ha fracasado vez tras vez, alguien que fracasa en los negocios, alguien que fracasó como esposo o como esposa, como padre, como hijo, en fin, muchas clases de fracaso. ¿Por qué no mencionar a algún ministro que me está viendo, un pastor, que tal vez fracasó y en uno de estos aspectos que he mencionado y hoy ya no estás en el ministerio? Hoy ya la iglesia no la tienes, las puertas se te han cerrado por causa de tal vez al descuidar alguno de estos aspectos de tu vida. Pero quiero decirte que aunque este sea el caso, no estás terminado, no estás acabado. Hay esperanza. David experimentó, una misma persona experimentó todo lo que yo he mencionado en este día. Sin embargo, David pudo levantarse. David pudo sobrevivir al golpe de estado que le intentó propinar su hijo Absalón. David pudo superar aquella crisis. David pudo superar todos los embates de la vida y pudo superarse y pudo glorificar al Señor. Igualmente usted, quiero decirle en esta hora que si usted es alguien que siente que ha perdido la esperanza, de que piensa que los sucesos de su vida, los fracasos de la vida, lo han tirado. Mucha gente hoy está medicada, mucha gente ha refugiado en el alcohol
o en las drogas, porque siente que es la única manera de poder enfrentar adecuadamente los fracasos que ha vivido. Quiero decirte que te puedes levantar. Quiero decirte que la Biblia dice que David se levantó de todas estas caídas y pudo ser un hombre que glorificó a Dios al punto de que Dios escogió su linaje para, por medio de él, traernos al Mesías, el Salvador. Quiero hablarte y decirte que hay esperanza para usted. Me gustaría que si usted quiere hoy recibir a Cristo como su Señor y Salvador, quiere volver al camino, el peor fracaso que una persona puede tener es apartarse del camino de Dios. Pero hoy me gustaría que usted orara conmigo y dijera, si quiere reconciliarse y convertirse, dijera en esta hora, Señor, en esta hora me reconcilio contigo, entra en mi corazón, te pido perdón por mis pecados, ayúdame a perseverar firme en tus caminos y dame una segunda oportunidad. Si usted ha hecho esta oración, quiero indicarle que todo comienza de nuevo. Dios te levantará, Dios te bendecirá y quiero decirte, Dios tiene todavía una agenda contigo. El propósito de Dios contigo no ha terminado, hay esperanza. Bueno, este programa ha finalizado, el tiempo se ha terminado en esta oportunidad, pero queremos indicarle que si usted desea más acerca de estos programas, saber más y compartir los temas que continuamente compartimos aquí en este programa, puede visitarnos en nuestro canal de YouTube o también en las redes sociales como Pastor Luis Rivera y está apareciendo en este momento en la parte baja de su pantalla. Ha sido un placer y un gusto poder compartir este interesante tema y será hasta una próxima ocasión en este su programa Camino a la Excelencia. Bendiciones. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.